que nosotros tenemos que ir desmembrando en esta ponencia. Esperemos que nos dé tiempo para darlo como ustedes lo merecen. Pues hablar de esto, pues vamos a definirlo. Definimos a una quemadura como toda aquella lesión de la piel que también puede ser afectada por otro tejido orgánico y que su principal causa es un trauma térmico. Este trauma térmico lo vamos a ir viendo de acuerdo a varias cosas. Primero, la Organización Mundial de la Salud nos dice que se presentan alrededor de 11 millones de quemaduras diferentes a nivel mundial. Y de esto, 180,000 mueren por las consecuencias secundarias a las quemaduras. Y otra parte importante es que ocupa el 4º puesto de traumas a nivel mundial. Y entonces es una prevalencia mucho más a nivel en países de desarrollo. Tenemos ahorita un caso muy sonado que sucedió aquí en México, en la Zaragoza, donde tenemos una gran cantidad de quemados. Y aquí el manejo de los quemados es de vital importancia, como lo vamos a ir viendo. Y las secuelas que vamos también a tener, que hablaremos principalmente en estos casos. Ahora, una de las situaciones importantes es su etiología. La causa de quemaduras es principalmente estar orientada al tratamiento. Claro, lo más afectado principalmente va a ser la piel. Sabemos que la piel tiene un peso corporal aproximado del 16%. Otro de los aspectos importantes que nosotros sabemos es que, bueno, muchos estamos acostumbrados a decir, no, pues es que tienes que tomar 2 litros de agua diario o debes de tomar 3 litros de agua diario. Bueno, los últimos investigaciones que se tienen es que debemos de calcular cuántos mililitros de agua yo voy a tomar por día. Y esto es muy importante porque normalmente debe de ser 40 mililitros por kilogramo que tengamos. De ahí ustedes saquen hagan la multiplicación y sabrán cuántos mililitros voy a tomar yo por día. Claro, esta agua no incluye el agua del desayuno, de la comida o de la cena. Esto es totalmente en el día la cantidad de agua que yo debo de tomar. ¿Por qué? Porque la piel tiene algo muy importante. Sabemos que la piel está dividida en 3 capas importantes: epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Pero estas tienen también un porcentaje de esa cantidad de agua que nosotros debemos de tomar, tienen un porcentaje importante. Si hablamos de la epidermis ocupa del 15 al 20% de agua. Ese porcentaje de agua lo va a tener en unos estratos. Sabemos que tenemos 5 diferentes tipos de estratos. ¿Cuáles serían? Bueno, pues es el estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido y el estrato córneo. En el estrato córneo es donde tiene principalmente esa cantidad de agua. Esta es la epidermis. Si hablamos de la dermis también tiene un porcentaje importante de agua. Más o menos tiene un porcentaje del 70%, que se va a encontrar principalmente almacenada nada más. No es que, por eso es el intercambio y recambio de agua que nosotros tenemos. Bueno, pues ese recambio e intercambio que vamos a tener se encuentra en la matriz extracelular y que da como resultado la capacidad que va a tener nuestra piel. Obviamente, después hablaremos de algo muy importante también, que es nosotros tenemos en esa parte, pues el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico que mantienen la turgencia de la piel. ¿Ok? Eso es muy importante. La piel tiene un grosor y va a depender del sitio, principalmente la cara, las manos, los brazos, tienden con la edad a
a ser mucho más delgada. Iba yo a decir rápido. El 0.5% de milímetros de grosor es lo que tiene la piel y va cambiando con la edad. Lamentablemente se vuelve con menor cantidad de elastina, de colágeno, de ácido hialurónico, porque también es una pérdida normal que nosotros vamos a tener. Ahora, en el tejido subcutáneo, sabemos que el tejido subcutáneo también está una parte que es la grasa, que es los adipocitos por obvias razones, pero en esa capa tenemos también un porcentaje importante de agua. Esto es algo que lo quiero mencionar así para que se comprenda que cuando se tiene una quemadura, lo que vamos a tener en inicio es una pérdida importante de líquidos, que es lo que se tiene que reponer. Y se debe de reponer en las primeras horas del accidente, dependiendo del tipo de quemadura. Vamos a dividirlas, tenemos diferentes. ¿Por qué? Porque no se van a tratar de la misma manera. Tenemos las térmicas. La térmica, pues obviamente hablamos de agua caliente, tenemos líquidos calientes, también tenemos fuego o llamas. Ese es el más habitual y más frecuente de los tipos de quemaduras que nosotros conocemos. El 80% son térmicas. De ahí viene un porcentaje menor, pero que no nos debemos de brincar, y que eso es un apartado completamente diferente al manejo de las quemaduras, porque tenemos primero que revertir el efecto de la sustancia química. Entonces, estas tenemos las quemaduras ácidas o alcalinas. Por mencionarles cómo reacciona el cuerpo al estar en contacto, las ácidas lo que van a hacer es una coagulación. Van a preservar la estructura del tejido muerto, pero va a estar coagulado, va a ser una forma como una gelatina. Y tenemos las alcalinas que van a hacer una licuefacción. Yo la menciono, se necrosa todo y es como si metiéramos a la licuadora, se va a licuar todo. Van a perder la forma total del cuerpo, del organismo que está en contacto con esta sustancia. Ahora, tenemos otra que es la eléctrica. La eléctrica va a ser totalmente diferente porque va a ser dependiendo de la cantidad de corriente eléctrica. No es lo mismo uso doméstico a uso comercial porque se tienen diferentes presiones o joules, que nosotros le podemos llamar así, para una descarga. Esta descarga pues tiene un sitio de entrada y un sitio de salida y va a depender de esa descarga. Entonces, bueno, pues es un daño tisular por el trauma eléctrico que va a tener. Ahora, tenemos también por congelación. Aquí tenemos que tomar en cuenta la temperatura que debe de ser por abajo de la temperatura normal que nosotros manejamos. ¿Qué quiero decir? Pues ya se maneja que 35.5 la podemos sobrevivir a una temperatura de ese promedio. Pero por abajo de esa temperatura vamos a tener datos de cristales que la misma circulación no va a tener correctamente y va a formar cristales, y esos cristales de agua van a dañar el tejido y es un daño indirecto. Por lo tanto, vamos a tener una cianosis en las partes distales o expuestas al frío y por lo tanto también vamos a tener una isquemia y una baja de perfusión sanguínea. Y tenemos la radiactividad, que es principalmente a una radiactividad, ya sea solar o a algún tipo de forma de descarga electromagnética, ¿sí? Que estas afectan principalmente el tejido tisular. Aquí es diferente. Cada una de ellas, la congelación, la descarga, y hay una que no mencionar de la descarga eléctrica, que es la provocada y ahorita que nos está lloviendo tanto y que tenemos rayos también. Bueno, pues esos rayos, si sobrevive la persona, es la famosa quemaduras por fulguración, que es otro manejo que tenemos en nuestros pacientes. Por lo tanto, hablaremos de las quemaduras térmicas, que son por calor, por fuego
que son las que más nos atacan actualmente. ¿Ok? Ahora bien, este daño que van a tener principalmente es por la transferencia de energía que va a tener y por lo tanto va a generar diferentes respuestas fisiológicas y fisiopatológicas a nuestro organismo. Esto nos da como resultado que tenemos que entender una parte muy importante. ¿Cómo vamos a clasificar nuestras quemaduras? Una cosa es que en nuestras quemaduras sea la extensión y otra es la profundidad. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué parte de esa piel que estuvo en contacto con una sustancia caliente es la que se quemó. Entonces, por eso le llamamos el daño que es área de superficie quemada total. Sí los hemos visto, si ustedes, bueno, me imagino que todos ustedes interesados de este tema, pues trabajarán en un área de la salud. Por lo tanto, sabemos que necesitamos identificar. Primero, tenemos la famosa regla de los 9. La famosa regla de los 9 es la forma más sencilla que nosotros tenemos para identificar los sitios que están quemados. Sabemos que por regla de los 9 nos va a decir que las extremidades superiores, anterior y posterior, tenemos 18 puntos, que si tenemos el tronco anterior y posterior son 18. Extremidades inferiores, anterior y posterior, son el 18%, y entonces los órganos o las regiones del pene principalmente es 1%. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta por la extensión de la quemadura. Tenemos que hacer la sumatoria de todas estas extensiones y saber cuál es el porcentaje. Si oíamos, por ejemplo, yo tenía oportunidad de oír las noticias de este accidente que hubo recientemente y decían, es que se quemó más del 90%, unos dijeron 98% de unas personas, otros del 97%, decía, de superficie corporal, la superficie quemada tiene el 97%, decía, no tiene piel esta persona. Entonces jugamos un papel importante porque nuestro paciente, ¿qué está pasando? Si ahorita que hablamos de la piel y su porcentaje de agua, está perdiendo líquidos importantes que se tienen que recuperar lo más rápidamente posible, pero sin causarles tampoco otro problema. Entonces es de verdad una situación en la que debemos de ser conscientes de este porcentaje. Ahora, de este mismo porcentaje tenemos otro que es el diagrama de Lund y Bronder. Esta es un método más preciso, utiliza un poco la regla de los 9, pero va de acuerdo a cada uno de los sitios. Pero ojo, esto es diferente en todo para niños y para adultos. No podemos generalizarlo de la misma manera en un niño y un adulto. ¿Por qué? Por lo mismo, una razón muy importante. Los bebés y los niños menores de 5 años, tenemos mayor cantidad de agua. Esto hace que su deshidratación sea más considerada y más problemática para estos chiquitos. Por eso es el manejo tan rápido de estos pacientes. Hay que manejarlos correctamente y también uno de los aspectos es corregir los líquidos perdidos, pero también otro es el dolor, que eso es una de las cosas que también tenemos que manejar en estas situaciones. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos la extensión que va a tener nuestro paciente, tenemos que ver la profundidad. La profundidad está dividida, yo se las dividí así. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una quemadura de segundo grado
Y luego decimos, una quemadura de segundo grado superficial. ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, pues es que bueno, me estoy saltando. La quemadura grado 1, pues obviamente nada más afecta la primera capa de la piel, que es la epidermis. Entonces va a tener una zona eritematosa. Recordemos que una quemadura podemos y vamos a tener el conjunto de todas las quemaduras dependiendo del grado de exposición que tuvimos. Ahora bien, primer grado, la afectación principalmente es la epidermis. Es más común verlo en las personas, por ejemplo, cuando se van a una playa y se están expuestos al sol muchísimo tiempo. Bueno, ahí queda una quemadura de primer grado. Una quemadura debe de ser que sea superior el grado de temperatura del agua que tenemos para ejercer una quemadura que afecte la dermis. Entonces, si es segundo grado, tipo 1, por ejemplo, o 2A, que le pusimos así, entonces estas son principalmente la presencia de flictenas que ustedes están viendo en este apartado. Déjenme ver si espérenme, que no quiere trabajar, se puso flojo mi mouse. Aquí está. Estas son las famosas flictenas con exudado en su interior. Hay varios factores, hay varias técnicas que ahorita tenemos en donde nos piden que de preferencia no se rompa la flictena, porque este líquido es un extrasudado de plasma que normalmente tiende a no ocasionar procesos infecciosos, pero va a depender del tamaño. ¿Sí? Cuando hablemos de una superficie corporal por arriba del 40%, entonces ahí corremos un riesgo más importante. Una ventaja de estas es que normalmente no requieren cirugía, pueden dejar una marca efectivamente. ¿Por qué? Porque la piel se afectó. Tenemos una quemadura más, una dermis, una quemadura de segundo grado, en donde afecta en el primer grado, segundo grado, 2A, es dolorosa. El paciente, que eso es una de las cosas que tenemos que manejar mucho en estos pacientes, controlar el dolor. Cuando tenemos una quemadura de segundo grado profunda, entonces una destrucción completa de los nociceptores y entonces ya es una intervención quirúrgica. Ahora bien, tenemos una que es el tercer grado. El tercer grado, por obvias razones, ya no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que hay mayor profundidad, hay mayor afectación, ahora sí, hacia músculo, hacia hueso. Aquí va a depender de la profundidad de la quemadura y hasta dónde llega. Entonces, estas dos, algo muy importante que van a tener es que no te va a doler. Duelen la del primer grado y la del segundo grado. Por eso el conjunto de todas estas va a hacer que nuestros pacientes tengan mucho dolor. ¿Por qué? Porque vamos a tener el conjunto de todas estas. Ahora, es muy importante que después de que nosotros ya identificamos la extensión y la profundidad de la quemadura, tengamos en cuenta varios aspectos. El primer aspecto, que las causas de una quemadura van a depender principalmente de la causa, pero tenemos un mecanismo de respuesta inflamatoria súbita, rápida, que nosotros debemos de, voy a decirlo así, tratar de ganarle el tiempo a esto. ¿Por qué? Si nosotros dejamos que ese proceso inflamatorio continúe, podemos tener un problema muy serio para los pacientes. Correrán el riesgo de una disfunción orgánica y esa disfunción orgánica, porque esto es generalizado, así como estamos viendo por fuera la quemadura, por dentro también el organismo está teniendo alteraciones. Por lo tanto, esta disfunción orgánica nos puede llevar a la muerte.
Eso es la parte más importante de que debemos de correr con un paciente. Antes de continuar, yo me dediqué a hablar así inmediatamente del tema que a nosotros nos compete, pero me faltó decirles, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, algo durante el desarrollo de esta ponencia, con mucho gusto, siéntanse con la confianza de activar su micrófono y hacer su pregunta. Si no es posible realizarla por el micrófono, tampoco afortunadamente tenemos el chat. En el chat me pueden hacer las preguntas que ustedes tengan. Por favor, para que eso sea una ponencia bien interesante en esos aspectos. Bueno, porque se me había olvidado comentarles eso. Bien, entonces vean. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si hablamos de una quemadura, ¿qué es lo que le pasa a nuestro organismo? La quemadura propiamente tiene una forma de coagulación. Esta coagulación que va a tener principalmente a la piel, dependiendo del grado, y estaríamos hablando de segundo grado profundo o tercer grado. Y vamos a tener un daño irreversible a algo que nosotros tenemos que es de suma importancia para nuestra vida, que son las proteínas de los tejidos. ¿Qué son las proteínas de los tejidos? Van a decir, bueno, pues, ¿qué hacen las proteínas de los tejidos? Bueno, hacen muchas cosas. Las proteínas son estructurales. ¿Qué quiero decir? Que tienen la estructura de los tejidos orgánicos, que tenemos ahí mismo el colágeno, la elastina en la piel o la queratina también, y tienen que ver con procesos enzimáticos. ¿Qué es el proceso enzimático? Pues nada más ayudan a la catalización. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo les digo que ayuda a la amilasa, a la degradación del almidón, o ayuda a la lipasa para para digerir principalmente la grasa, bueno, pues estamos hablando de las proteínas. ¿Qué otra cosa hacen las proteínas? Bueno, pues las proteínas también tienen que ver con la contractilidad. ¿Qué es esa contractilidad? Pues esa contractilidad es la que le permite las contracciones a los músculos. ¿Ok? Entonces, también tiene que ver con eso. Por lo tanto, esto también tiene que ver con la amilasa, la actina y la miosina, no la amilasa, disculpen ustedes. La actina y la amilasa. ¿Y qué tienen que ver esas dos con las proteínas? Pues nada más con el movimiento de los músculos. ¿Ok? Entonces, vayan ustedes viendo cuál es el porqué de tanto daño que nosotros tenemos en una quemadura y a quién está afectando propiamente dicho. Ahora, ¿qué otra cosa hacen las proteínas? Bueno, aparte de esas poquitas cosas que les puse, también tiene que ver con la homeostasis. Pues el equilibrio que nosotros tenemos, el equilibrio ácido-base que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros somos ligeramente alcalino, por lo tanto, dependiendo del órgano, tiene que mantener un equilibrio. Bueno, pues las proteínas también nos ayudan para esto. Otra de las cosas, bueno, pues estas tienen que ver con las interleucinas, que pues tiene que ver forzosamente con el sistema inmunológico y con los procesos de inflamación. Así que, y miren ustedes todo lo que conlleva una quemadura cuando tenemos un problema con el grado o la profundidad de la misma. Entonces, eso es lo que hace. Y otra de las funciones de vital importancia de las proteínas son la reserva de energía.
¿Qué quiero decir? Pues esa reserva de energía, pues es lo que nosotros tenemos almacenado para que nuestro cuerpo reaccione en algún momento que necesitamos hacer algo sumamente rápido, que empezamos a decir, se me olvidó cerrar la llave del agua y salimos corriendo. Bueno, pues esa energía que en ese preciso momento las proteínas también salen. Entonces, vean, todo eso tiene que ver las proteínas. En una quemadura, entonces hace una coagulación de la misma y dañará a las proteínas. Entonces se quedará sin esa capacidad la piel y todo el órgano, todos los órganos, dependiendo de la extensión que vamos a tener. Ahora, posteriormente llega una segunda fase que es el éxtasis. Entonces aquí es el daño recibido que va a tener el organismo y aquí va a depender de tu profundidad. Si tenemos una profundidad superficial, grado 2, pero es tipo A, bueno, pues entonces haremos elementos histológicos reversibles. Pero aquí ya la piel nos podrá ayudar a la cicatrización espontánea. Pero de aquí, de este éxtasis, vamos a ver si pasa a una quemadura de segundo grado profundo o 2. Entonces ya tenemos un problema, porque ya no va a ser posible una adecuada cicatrización. Ahora, si pasamos a una tercera fase, que es la que ya incluye una quemadura de segundo grado 2A, bueno, entonces hay una zona hiperémica, vamos a tener calor en la quemadura y entonces va a haber una vasodilatación inflamatoria. Los vasos sanguíneos no van a poder circular correctamente, porque en lugar de tener una vasoconstricción, vamos a tener una vasodilatación. Se dilatan, ustedes van a decir, pero están dilatados los vasos, sí, pero al dilatarse los vasos con calor, nos formará un coágulo y no vamos a tener una adecuada circulación y por lo tanto el sangrado que vamos a tener no va a existir en una quemadura. Esa es la razón por la que las quemaduras, cuando están en extensiones importantes, no estamos observando ningún sangrado. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ese video en donde lamentablemente la señora falleció, la abuelita salió corriendo, protegiendo a su nieta de 2 años, si me equivoco, bueno, ustedes corríjanme, de 2 años de edad a la niña que salió corriendo. Ustedes si vieron el video, observaron que el policía cuando la ve corriendo, la va a ayudar, y al irla a ayudar, con sus tijeras, corta la misma tela que yo creo que fue un cobertor, una cobija que envolvió a la niña, a la señora, para que no se quemara tanto. Si se dieron cuenta, lo que hizo él fue tratar de cortar la tela de la cobija o del zarape, lo que haya sido, se lo cortó. En ese momento, si ustedes se acuerdan, en esa fracción de segundos que la cámara se detuvo ahí, se dieron cuenta, estaba totalmente quemada la señora de la cara, de las manos, de la región del esternón, del tórax, pero no tenía ningún sangrado. Si ustedes más o menos se veía la piel ya en colgajos, teníamos colgajos de quemadura de piel, pero no había ningún sangrado. Eso es lo que tiene que ver en esta parte. No vamos a tener, hay una vasodilatación, pero inflamatoria severa, pero sin sangrado. ¿Cuándo tendríamos un sangrado? Bueno, pues a lo mejor cuando se tenga unas lesiones más importantes, pero acá estamos hablando de un fuego directo, algo que te cae directamente. Por ejemplo, bueno, pues aquí sería un ejemplo a lo mejor hasta burdo, en donde yo tuve la oportunidad de ver un jovencito de 6 años de edad, en donde su mamá le dice, mira, por favor, llévate el plato de sopa al comedor para que comamos.
Y efectivamente el niño va con el plato así, ten cuidado porque está caliente, ahí va el niño, y no sé qué le dice, oye, pero quién sabe qué, y el niño, ¿me hablas, mamá? Y se vacía la sopa encima. Entonces tenemos una quemadura. Recordemos, la piel es la primera que se afecta, ¿va? Ahora bien, ¿qué le sucede a esta lesión? Va a tener una autofagia, una autodestrucción celular, que eso es lo primero que va a tener la lesión, una autofagia. Se va a autodestruir la misma piel en las primeras 24 horas. Posteriormente, las células lo que van a hacer en un lapso aproximado de 24 a 48 horas va a ser una apoptosis. ¿Sí? Porque esto va a ser secundario al estrés oxidativo, la oxidación que tenemos y la degradación celular que va a ocurrir, va a hacer esto lo más rápidamente posible el organismo, y es un estrés oxidativo reversible que si nosotros trabajamos lo más rápido posible para ayudar a estos pacientes, vamos a tener mejores resultados. Y microscópicamente vamos a tener características patológicas importantes que son necrosis por coagulación, que es lo que van ustedes viendo en esta fotografía, en la superficie. Y en esto vamos a tener varias afectaciones importantes en la piel. Pero vean, aquí tenemos zonas necróticas secundarias a una quemadura. ¿Qué es lo primero? Vamos a tener zonas de coagulación. La muerte celular, esto es lo más importante, se muere sin flujo capilar sanguíneo, que eso es lo que les acababa yo de explicar. No vamos a tener sangrado, alrededor se van a encontrar lesiones de éstasis y alrededor de una quemadura vamos a tratar de tener flujo, o la piel o el organismo va a tratar de tener flujo sanguíneo, pero este flujo sanguíneo va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Porque está dañado. Por lo tanto, el tejido, mientras tengamos sangrado capilar, entonces tenemos tejido viable. Porque una de las cosas importantes que van a ver ustedes un poquito más adelante es la debridación de las heridas. Entre más rápido se pueda trabajar, ojo, va a depender de la extensión. 1, 2, vamos a tratar de evitar que al quitar esta zona necrosada y esta zona que va a estar caliente con el calor que generó esa zona hiperémica, vamos a ocasionar también todo lo contrario al debridar, que es una hipotermia. Entonces tenemos que vigilar la temperatura del mismo cuerpo para evitar este tipo, que el flujo sanguíneo no caiga. Ahora, en una circulación lenta que vamos a tener, que nos va a ayudar a poder hacer o colocar injertos, porque eso es algo muy importante. Si lo hacemos sin tomar en cuenta la temperatura, haremos que los vasos que están alrededor sufran una hipotermia y no tengamos una adecuada circulación. Entonces, vean ustedes, el choque o la quemadura que vamos a tener va a ser dependiendo de la extensión. Y vamos a hablar de una parte que nosotros tenemos y que creo que no la mencioné, que es el famoso TBSA, que es el área de superficie quemada total. El choque por quemadura es de duración limitada. Tenemos que verlo en pacientes que tienen más del 40% de superficie quemada. Y este choque de quemaduras va a suceder en las primeras 24 horas, que es lo que nosotros vamos a correr por los mediadores inflamatorios. Si nosotros no corremos con ellos, nos van a impedir algo que en el tratamiento tengo que hablarlo. Los pacientes con una superficie
corporal quemada por arriba del 40, 60% o más, tenemos que intubarlos. Así sea la cara, porque lamentablemente los sitios de exposición de mayor daño, pues obviamente es la cara, las manos, los brazos, ¿sí? Los antebrazos, el tórax, y ya hablaremos de todo lo demás, porque aquí va a depender del tipo de quemadura del cual estemos hablando. Entonces, estos mediadores inflamatorios nos van a ganar porque van a entrar las interleucinas. No me quiero adelantar, pero ellas nos van a apurar a que nosotros tengamos que intubar a ese paciente, obviamente sedarlo e intubarlo, porque si dejamos más tiempo, el edema, que esto por mecanismo de defensa de nuestro organismo, no nos va a permitir hacerlo. ¿Ok? Esto, si perdemos gran cantidad de líquidos, las proteínas, ya hay un desequilibrio homeostático, no hay algo que lo regule, por obvias razones vamos a tener una disminución del gasto cardíaco. Los líquidos lo estamos perdiendo. Por lo tanto, hay fuga capilar importante de los áreas quemadas y por obvias razones de las no quemadas, porque ya no tienen para dónde ir la circulación. Entonces, esto va a hacer que tengamos problemas de líquidos importantes y de proteínas intravasculares perdidas. Por eso, cada paciente se debe de canalizar con un catéter grueso, con doble vía o triple vía que nosotros podamos colocarle. O si no se puede porque el paciente está quemado en su totalidad, bueno, entonces podemos colocar un catéter subclavio, por ejemplo, un catéter que podemos ahí tener 4 o 5 vías sin ningún problema y de grueso calibre. Bueno, vean ustedes, nosotros tenemos que trabajar corriendo porque vean, la mayor pérdida de volumen sucederá en las primeras 6 a 8 horas. Y la integridad capilar tratará de regresar a una normalidad aproximada entre 36 a 48 horas. Por lo tanto, el peligro de nuestros pacientes va a ser en las primeras 48 horas. Esas 48 horas van a depender mucho de su extensión y profundidad. Entonces, estos vasoactivos son los que esta liberación de vasos activos o vasoactivos son importantes porque nos van a ayudar a ir regenerando, pero va a depender de la extensión. Ahora, uno de los aspectos importantes es el edema. El edema va a generarse principalmente en los tejidos no quemados. Por lo tanto, tenemos una pérdida importante de hipoproteinemia y que ya supimos todas las funciones que tienen, entonces tenemos un desequilibrio hidroelectrolítico importante. Ahora, una de las cosas importantes es que siempre hay una respuesta de los tejidos no quemados que son una respuesta inflamatoria. Recordemos que esa respuesta inflamatoria las llevan las interleucinas. ¿Y por qué tienen que venir las interleucina 1 y 6? Bueno, pues porque la interleucina 1 tiene que ver con la respuesta a las lesiones que nosotros tenemos y por lo tanto para tratar de evitar que tengamos procesos infecciosos, porque eso es lo primero que tiene un paciente. El riesgo del momento de perder tanta extensión del piel es la infección. Por lo tanto, y la interleucina 1 también va a activar la respuesta inflamatoria.
¿ok? Y viene la interleucina 6, que tiene que ver principalmente con la respuesta inmunológica que vamos a tener. Van a entrar los macrófagos para evitar que las bacterias que van a ingresar a este organismo, hasta el último de esta ponencia, yo les puse los principales agentes infecciosos que tenemos. Bueno, se las puse hasta el último para que podamos hablar un poquito más de este tema, pero para que ustedes sepan cuáles son las que habitualmente actúan en estos aspectos. Bueno, entonces los macrófagos van a trabajar en esto y vamos a tener una respuesta importante inflamatoria. Esto, al parecer, para nosotros es bueno, pero ese proceso inflamatorio puede generar que el cortisol esté mal, que el glucagón esté mal, que afecte la función renal. Por lo tanto, el daño renal es lo que a nosotros también nos va a preocupar, porque al generar tanto calor, los riñones son de los órganos que luego digo, híjole, son... Ay, luego les digo, es que pobres riñones, pero los riñones son bien sangrones, válgame la expresión. Los riñones no son como el hígado. El hígado tiene 500 funciones diferentes y es bien chambeador y aguanta y se regenera. Los riñones no. Entonces, al generar un proceso inflamatorio tan intenso y el calor, los riñones también pueden generar insuficiencia renal, que es lo que no queremos en un paciente quemado, porque una falla renal nos causaría que no pudiéramos eliminar todas las sustancias que está generando el organismo, todo no la podemos. ¿Y de dónde la eliminamos? Y eso conlleva a un paciente a la muerte, porque recordemos que también tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso lo dan las suprarrenales, y las suprarrenales tienen que ver también con el incremento de la presión. Cuando se modifica, entonces nuestros pacientes van a tener hipotensión arterial. ¿Ok? Bien, entonces, vean ustedes, el hipermetabolismo que vamos a tener es profundo y aumentará la tasa del metabolismo y generará 1.5 a 2 veces el gasto de energía en reposo. El organismo está trabajando en exceso y entonces hay una respuesta hipermetabólica, y esta respuesta hipermetabólica no se acaba en el momento en que el paciente ya hagan de cuenta que ya pasaron sus 36 horas. No es cierto. El organismo todavía no se estabiliza. El sistema queda alterado. Por lo tanto, se necesita evaluar constantemente al paciente con estudios, que más o menos al ratito los voy a mencionar, para que nosotros podamos trabajar correctamente con ellos. Pero este grado de respuesta hipermetabólica se va a alterar o va a aumentar dependiendo del grado de lesión. Si nosotros tenemos una quemadura por arriba del 40 al 60% de superficie quemada total, entonces vamos a tener siempre un proceso mayor de inflamación, y entonces van a aumentar las citocinas y las endotoxinas, que también son dañinas para nuestro organismo. Esto también implica también un aspecto importante: las tensiones ambientales adicionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos una alteración termorreguladora. El eje hipotálamo, que es el centro termorregulador, tenemos que se altera, se modifica, no puede regular la temperatura que nosotros tenemos, y por lo tanto va a ser que nuestro organismo puede entrar, al estar sufriendo con agentes patógenos, va a generar también un choque séptico, que eso es lo que queremos evitar en todo paciente, por este hipermetabolismo que va a tener. Esas son las primeras 36 horas. Si el paciente logra
sobrevivir a todo este proceso, vean ustedes, la primera semana posterior a la quemadura, el hipermetabolismo que se va a caracterizar principalmente a una resistencia a la insulina. Por eso los pacientes no se van a poder dar de alta en las primeras semanas. Tenemos que regularles el metabolismo, porque el organismo va a tratar de tomar la energía de donde pueda. ¿Qué hace? Bueno, vamos a tener resistencia a la insulina debido al aumento de la gluconeogénesis del hígado, así como la lipólisis y la proteólisis, que es la destrucción del músculo esquelético. Entonces, aumenta los niveles de glucosa. Esto es en la primera semana. El músculo esquelético tiene que generar energía. Entonces, ¿de dónde la saca? Bueno, pues principalmente el músculo se convierte en el principal fuente de producción de glucosa. Por lo tanto, este cuerpo va a tener una pérdida corporal magra. Y va a quedar el paciente sumamente delgado por la pérdida de la masa corporal magra. Y esto va a depender de qué porcentaje va a perder. Si la pérdida es por arriba del 20%, se asocia mucho a la mortalidad, porque el cuerpo tiene que sacar energía de donde sea, y de donde sea lo está sacando. Por lo tanto, entre mayor, por eso es que vemos, y vuelvo a este siniestro que tenemos ahorita muy comentado aquí en México, pero sucede que estamos viendo que pacientes después de una semana, que pudiera pensar hasta los mismos familiares, va mejorando, ya lleva una semana. Nos dijo el doctor que lo más preocupante son las primeras 48 horas, ya lleva una semana. Falleció mi familiar. ¿Por qué falleció? Bueno, pues la superficie de quemada total, pues es relacionada con todo esto. Vean ustedes, aquí les puse la pérdida de agua por evaporación proveniente de la herida puede alcanzar 300 mililitros por metro cuadrado por hora. Lo normal que nosotros tenemos es alrededor de 15 mililitros por metro cuadrado por hora. Esto te va a producir aproximadamente 580 kilocalorías por litro de agua evaporada. Por eso es que nosotros debemos de correr con un paciente para tratar de alcanzar la cantidad de pérdida de agua que tiene, pero sin llegar a un choque. Otro de los aspectos que lo mencionaré un poquito antes porque es muy importante, dependiendo del grado de quemadura y si nuestro paciente está en posibilidades. Uno, el apoyo nutricional es de vital importancia. Independientemente del dolor, el estrés o la sepsis, ayudan siempre el apoyo nutricional, porque ya vimos todo lo que pierde. Por lo tanto, necesitamos aumentar las calorías a este paciente. Entre más rápido pudiéramos hacer que un paciente comiera, sería un beneficio para su salud de él. Bien, ¿alguna duda, pregunta, algo antes de que yo empiece a hablar sobre el tratamiento? Muchas gracias, doctora Erika. Bueno, entonces continuamos. Es muy interesante hablar de este tema. Vamos ahora a hablar del tratamiento. El objetivo principal, como ya les mencioné, es disminuir la estimulación de las catecolaminas para evitar un hipermetabolismo, que es que no nos ganen las interleucinas,
que no nos ganen las citotoxinas, que no nos ganen todos esos procesos traumáticos mayores que están el paciente quemado. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Debe evaluarse, estabilizarse y ver el grado de lesiones que tiene por quemaduras. Una vez que tú ya hiciste todo eso y lo tenemos que hacer lo más rápido posible, ahora, ¿cuál es lo primeritito? Independientemente de que vamos a hablar de la escala de Glasgow, porque esa no se pierde, recordemos que tenemos que saber si el paciente está ubicado en lugar, persona, o no está ubicado. ¿Cómo está en la escala de Glasgow? Pero tenemos que ver la vía aérea. La vía aérea siempre es la primera prioridad en todo paciente quemado. Es lo primero que tenemos que hacer. O sea, es un conjunto. Recordemos que hay centros especializados de quemaduras. Eso es algo, pero si nos llegara, estamos en una comunidad en donde estamos trabajando y nos llegan quemados, bueno, pues lo primeritito que tenemos que hacer es, ver con qué está quemado nuestro paciente, que no sea ácido alcalino porque es otro manejo y es otro tratamiento y otra ponencia que en algún futuro no voy a hablar de manejos de quemaduras por ácidos o alcalinos, que esa es otra situación. Pero si son térmicas, vamos, escala de Glasgow y tu vía aérea. Ya que vemos esto, tenemos que valorar qué tipo de quemadura fue. Si es en un lugar donde hay humo, un lugar cerrado y hay humo, la presencia de humo, bueno, entonces vamos a ver que haya hollín o zonas quemadas. ¿Qué nos va a garantizar a esto? Bueno, muchas veces los cilios que tenemos en la nariz están quemados, tenemos también hollín en la boca, en los labios. Bueno, pues entonces tenemos que revisar bien fosas nasales, tórax, para evitar que si ese paciente está en contacto con humo, tenemos que colocar oxígeno al 100%, eso no se nos debe de olvidar, pero hay generación de carboxihemoglobina y esta carboxihemoglobina nos va a impedir eliminar correctamente el oxígeno. Por eso es que hay que intubar al paciente lo más rápido posible. Podemos tener a un paciente quemado y un paciente que estuvo expuesto a humo. ¿Cuál es el que tiene mayor prioridad? Me van a decir ustedes, los dos. Uno porque está quemado por todo lo que acabamos de hablar, pero el segundo también, porque recuerden, las interleucinas van a empezar a hacer inflamación a nivel pleural y nosotros vamos a tener edema de glotis que nos va a impedir a nosotros intubar a ese paciente. Por lo tanto, ese paciente que puede estar platicando se nos puede morir con mucha facilidad. Por lo tanto, los dos tenemos que correr, sedar a los dos. Sí, claro, pues este es el más grave porque tiene una extensión importante, pero también, tiene hollín en las fosas nasales, en la cavidad bucal, tenemos carboxihemoglobina. No vamos a esperar a mandarle a hacer un estudio de carboxihemoglobina y ya, ¿no? Hay que meterle un tubo porque después de un tiempo no podemos ni siquiera hacerle una traqueostomía a este paciente para que se salve. No se va a salvar. Por lo tanto, es muy importante eso. Aunque el paciente diga, pues yo me siento bien. No, tenemos que hacerlo. ¿Cuánto tiempo? Vamos a esperar las primeras 24 horas, el paciente va a estar intubado, el mecanismo del trauma metabólico que vamos a tener va a empezar a disminuir, el edema va a disminuir y ese paciente lo podemos extubar después de 24, máximo, exagerado de mi parte, 48 horas, pero ya salió vivo.
No se les olvide, bueno, ya les había yo mencionado, la intubación endocrina está indicada si el paciente tiene una puntuación deprimida de un Glasgow menor. Ya sabemos que son 15 puntos, por abajo de 8 tendríamos que forzosamente intubarlo. Entonces, ahora, otra cosa, es muy importante, no vamos a valorar el Glasgow, pero tenemos una quemaduras en cara, tenemos quemaduras en cuello, ¿sí? Estas quemaduras son extensas, forzosamente no nos vamos ni siquiera a pensar en el Glasgow, tenemos que intubar a ese paciente. Ahora, debe de hacerse la intubación en forma temprana en casos de preocupación por la pérdida de vías aéreas respiratorias, como les acabo de explicar, en caso de edema. ¿Qué nos hace? Bueno, en caso de no intubar al paciente de una manera temprana, vamos a empezar a tener edema facial y laringio, que eso es lo que nos va a hacer que la persona muera. Por eso les decía, un edema de glotis y ya se muere el paciente. Si es que nosotros al momento de tratar de intubar al paciente vemos que tenemos cuerdas vocales quemadas, que tenemos un problemón, porque muchas veces al estar en contacto con el fuego, esto hace que se queme las vías aéreas, bueno, lo que se tiene que hacer forzosamente es hacer una traqueotomía. Esa es la manera de poderle salvar a un paciente cuando observamos que tenemos quemaduras en la vía aérea superior. Entonces hacemos traqueotomía y el paciente tendrá un mejor resultado posteriormente. Ahora, si nosotros tenemos una quemadura que excede el 20% de la superficie quemada total, que crea un estado, deberá insertarse siempre una sonda Foley. Y esta es principalmente y básica para monitorizar la orina, la cantidad de orina que está sacando nuestro paciente. ¿Qué es lo ideal que yo espero que mi paciente? Bueno, mínimo que esté orinando de 30 a 50 mililitros por hora. Eso es lo normal que nosotros, si nosotros no tomamos agua en todo el día, somos unas personas que no acostumbramos a tomar agua, bueno, pues el organismo tiene que trabajar, el riñón va a trabajar con agua, sin que tomes tú. Pero ¿cuál es la cantidad de 30 a 50 mililitros? Entonces, eso es muy importante. Colocar la sonda Foley y una vez, porque tenemos una extensión importante de quemadura, donde tenemos quemaduras de tercer grado, en esta imagen que ustedes están viendo, tenemos que cuantificar. Ahora, aquí todavía nuestro paciente no está en terapia intensiva, ¿ok? Aquí mi paciente está en una situación que lo estamos manejando en el área de choque de urgencias. Todo eso ya lo tuvimos que haber hecho. Intubar al paciente, colocarle sonda Foley y por obvias razones colocarle 2 catéteres intravenosos. Si no me es posible colocarle 2 catéteres intravenosos de gran calibre, bueno, pues también podríamos, la superficie corporal quemada es muy extensa de nuestro paciente, bueno, podemos buscar una arteria de gran calibre, como es la subclavia, y poder colocar ahí un catéter. La subclavia es la que más utilizamos, ¿por qué? Porque es de fácil acceso, es más rápido de encontrarla y sobre todo no perdemos tanto tiempo. Y tenemos ya vías importantes, ¿para qué? Para pasarle solución al paciente, para que nosotros podamos también, aparte de pasarle los líquidos, si necesitamos colocarle plasma al paciente o también hacer estudios de laboratorio, podamos realizarlos sin ningún problema. Esa es la ventaja que nosotros podemos tener al colocar un catéter. Pero si no colocamos un catéter subclavio, tenemos que canalizar al paciente con 2 vías de catéter obviamente grueso para que podamos administrarle los líquidos que necesitamos
y sobre todo las soluciones o también antibióticos y analgesia que vamos a utilizar en el mismo. Ahora bien, como nosotros estamos perdiendo una cantidad de líquidos, los líquidos los vamos a pasar rápidamente en las primeras horas. Las primeras horas son de vital importancia para nosotros. Entonces, ¿por qué se pierde tanto líquido? Bueno, como ya lo explicamos, ya vimos que las proteínas se pierden, la osmolaridad se pierde. Bueno, pues tenemos bien. Aquí se los volví a colocar. Se debe principalmente a la pérdida de la pérdida capilar, la hipoproteinemia y desplazamiento, que una cosa no hemos hablado, el sodio. Recordemos que las proteínas tenemos el equilibrio ácido-base. Entonces tenemos un paciente que está perdiendo gran cantidad de electrolitos, sodio en su mayoría. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos en la solución que vamos a utilizar. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Soluciones salinas, ¿sí? Isotónica, una solución fisiológica isotónica para contrarrestar la pérdida plasmática, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de colocarle a nuestro paciente. ¿Esto cómo se hace? Normalmente se hace principalmente por la fórmula de Parkland, que eso es algo muy importante. Cuando nosotros tenemos ya un paciente quemado y tenemos ya la extensión y profundidad de nuestras quemaduras, nosotros ya tenemos que tener aquí en la cabecita, en verdad, la fórmula de Parkland, que es 4 mililitros por peso por índice de superficie quemada total. Y entonces te va a dar la cantidad de líquidos que vamos a utilizar, que es una solución salina. O también podemos utilizar la de Brook modificada, que es 2 mililitros por kilogramo de peso por superficie quemada, te va a dar el porcentaje de soluciones. Ojo, ya tienes el total. Entonces, tenemos que pasarlas en las primeras 8 horas. Nosotros, ustedes, yo, podemos haber pensado que al perder tantos líquidos nuestros pacientes por las quemaduras y por el calor que está teniendo, nosotros tenemos que manejar una cantidad excesiva de agua. No. Tenemos que, de acuerdo a la fórmula, cuánto nos da, la tenemos que dar en las primeras horas. Si es una persona de gran volumen, entonces tendríamos que calcularla de acuerdo a eso. Entonces, si es más de 2 litros los que tenemos, lo vamos a dividir entre esas 8 horas. Esa es la cantidad de agua que lo vamos a calcular. ¿Ok? Lo que resta durante las siguientes 16 horas. ¿Ok? Hay que hacer el cálculo. ¿Cuánto nos da en total? Lo calculamos, lo dividimos para dividirlo a 8 horas y lo que resta lo vamos a pasar en 16 horas. Y esto es el volumen que va a tener nuestro paciente. ¿Ok? Ya calculamos las soluciones. Ahora, ya que nuestro paciente está en esta situación o nuestro paciente ya después de estar en terapia intensiva, ¿qué vamos a hacer? Después de que nuestro paciente está en terapia intensiva, nuestro paciente lo vamos a tener que mandar directamente a terapia intensiva. Ojo, va a depender de la extensión y la profundidad de nuestra quemadura. No es lo mismo tener un paciente con una quemadura del que tenga el 36% de superficie corporal, por ejemplo, pero tiene quemaduras de segundo grado superficial. ¿Amerita estar en terapia intensiva? Pues no, porque la profundidad no llegó al 3er grado. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Podemos tener pero aquí
Lo que tenemos que hacer es siempre recuperar los líquidos y controlar el estrés de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes van a estar sumamente estresados con mucho dolor. ¿Ok? Entonces, ya cuando tenemos colocado la sonda, canalizado y sobre todo intubado nuestro paciente, ya entonces ya se ajustará la tasa y ya lo mandaremos a terapia intensiva. Y tenemos que hacer algo muy importante, vigilarlo con estudios de laboratorio. Cuando nosotros ya canalizamos a nuestro paciente en ese preciso momento que le estamos colocando el punzocat, en ese preciso momento podemos colocar los tubos para realizarle estudios de laboratorio, porque necesitamos saber cómo está el funcionamiento renal, cómo está de sus niveles de hemoglobina, cómo está metabólicamente hablando. Entonces podemos desde ese momento tomar los tubos y mandarlos al laboratorio. Ya evitamos, porque luego sucede que pues ya canalicé al paciente, ya le colocamos las soluciones y no le tomamos las muestras. Evitemos darle al paciente más, válgame la expresión, el químico va a llegar a buscarle la vena para sacarle la muestra. Pues bueno, los catéteres, cuando se colocan catéteres y esos catéteres tienen varias vías, con esas vías podemos tomar las muestras. Bueno, eso es muy importante. Entonces, ajustar siempre las tasas, asegurar de que siempre el paciente reciba los líquidos necesarios y no de más. No de más, porque recordemos que los riñones están también en una fase en que pueden estar queriendo fallar. Si nosotros nos pasamos de la cantidad de líquidos que requiere nuestro paciente, también puede empezar a tener falla renal. Entonces, veamos. Es fundamental, así como les expliqué hace un momento, trabajar al paciente en las primeras 24 horas después de la quemadura. Y si nosotros estamos en un lugar donde no tenemos un área especializada para quemados, porque eso es muy importante. Afortunadamente tenemos la asociación sin fines de lucro, que es la Micho y Mau, que tiene muchos años. Si ustedes han oído hablar, ellos trabajan principalmente con niños quemados para llevarlos a Estados Unidos, a Texas, a un hospital. Ya creo que ya lo cambiaron porque era en Galveston, porque ya es otro hospital, pero los llevan allá, porque son centros especializados de quemados. Yo puedo decirles con mucha tristeza, si algunos son de aquí, de Puebla, pero han de ser jóvenes, pero en Puebla teníamos hace algunos años, que era una verdadera tragedia. En Puebla teníamos un índice de quemados, sobre todo en niños, muy alto. Teníamos quemados como no tienen una idea, y no teníamos centros especializados para quemados. Entonces los niños lamentablemente fallecían. Actualmente se tienen muchas investigaciones para manejar, pero un quemado no se maneja nada más así. Se necesita siempre llevarlo a un centro especializado de quemados, donde los médicos son especialistas en quemaduras y en manejo de todo esto. Entonces es muy importante, porque yo ya les estoy diciendo todo lo que tenemos que ver y todas las complicaciones que tienen nuestros pacientes. Por lo tanto, hay que llevarlo, porque no nada más se queda en el manejo que nosotros le vamos a dar, sino todo lo que conlleva posteriormente a si el paciente sobrevivió a todo lo que ha tenido. Entonces, los exámenes de laboratorio se deben de realizar cada 4 o cada 6 horas. Y esto va a incluir una gasometría arterial. También vamos a tener el lactato, vamos a tener el panel metabólico básico, biometría hemática y saturación saturación de oxígeno venoso. ¿Por qué? Porque vamos a depender también del tipo de quemadura que tengamos, si está saturando correctamente.
Si no satura adecuadamente el paciente, aunque esté intubado, pues entonces tendremos quemaduras de vías aéreas, tanto superiores como inferiores. Entonces su pronóstico es malo a corto plazo para ese paciente si no lo manejamos correctamente. Bueno, vean ustedes, si no hacemos los estudios en 4 cada 6, dependiendo de cómo vamos viendo los estudios, el primer estudio, el primer reporte de laboratorio, tenemos algo. Los riñones nos tienden a fallar. Entonces, estos harán una falla renal, que eso es lo primero, y posteriormente tendríamos problemas porque hay una disfunción orgánica importante debido a la pérdida de líquidos y el hipermetabolismo que va a tener. Entonces, esos cambios de líquidos son importantes. Por eso, la fórmula de Parkland es la que nosotros tenemos que ir manejando adecuadamente. Otras veces vamos a utilizar vasopresores para mejorar la reanimación con líquidos debido a las quemaduras. Entonces, pero esta lesión también puede causar, como ya lo vimos hace un momento, la supresión del gasto cardíaco y la vasodilatación sistémica. Hay que también pensar en que el riñón puede fallar. Si falla el riñón, tenemos una falla orgánica y el corazón nos va a fallar. Y ya tendríamos un problema más severo. Otra de las cosas es que, aunque ya esté el paciente en terapia intensiva, tenemos que ver si logramos controlar los signos vitales. ¿Por qué? Porque esos signos vitales son importantes para que podamos hacer un siguiente paso, que es debridar toda la piel suelta y limpiarla. ¿Por qué? Porque tenemos piel muerta y esa piel muerta necesitamos debridarla. Recordemos, esta piel hace algo que es la termorregulación. Con la piel regulamos nuestra temperatura corporal. Por lo tanto, si nuestra piel la quitamos, vamos a ocasionar una hipotermia, dependiendo de la extensión de la quemadura. Así que tenemos que tomar en cuenta la temperatura de nuestro paciente. Bueno, para evitar la hipotermia, debemos, sobre todo que es una hipotermia intensa, el debridamiento se realizará mejor completando un área del cuerpo antes de exponer una segunda. ¿Qué quiero decir? Vamos a debridar una parte y vamos a ver cómo está su temperatura. Si nuestra temperatura se mantiene en la temperatura corporal normal que nosotros manejamos, que es, recordemos que es de 30, hace un ratito les decía, tenemos 35.5 a 37. Bueno, hay quienes manejan que 37.4 es una temperatura sin entrar en febrícula. Eso es un rango que yo les puedo decir. Bueno, mientras tenga 35.5, podremos, antes de empezar otra fase, tendremos siempre que ver la temperatura. Y ahora hay que recubrir la zona quemada. Entonces, con apósitos. Y hay que hacer o colocar también antibióticos. Los antibióticos son importantes porque lo primero que van a tener nuestros pacientes es un proceso séptico. Por lo tanto, necesitamos hacer nuestro esquema de antibiótico intravenoso a nuestro paciente para evitar un choque séptico. ¿Sí? Y obviamente, el apósito que nosotros coloquemos es para evitar la hipotermia que va a sufrir nuestro paciente. Ahora bien, uno de los aspectos importantes es que el paciente, después de la descarga de adrenalina, de poder evitar el daño que va teniendo, porque, por ejemplo, en ese mismo caso del incendio, yo lo tomo porque hay muchos videos que tuve oportunidad de ver,
en una aparece una señora que va corriendo y se ve como la nube de humo blanco viene y ella va corriendo, 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 que por cierto, desgraciadamente también falleció esta señora, pero se ve como corre adelante. Bueno, pues esa es la adrenalina que tenemos y eso nos hace a nosotros irnos y hacer las cosas lo más rápido posible. Pero ya después de eso, nuestros pacientes van a empezar a sufrir mucho dolor y el dolor es intenso, sobre todo cuando tenemos quemaduras de segundo grado superficial. Por lo tanto, son frecuente el dolor, entonces hay que manejarles el dolor. Si el paciente está sedado y relajado, intubado, de todas maneras se les da un esquema de dolor, de analgésico, para que no pasemos por alto, porque el organismo también tiene que reaccionar ante eso. Entonces, pero todo paciente que no está intubado, manejaremos esquemas de analgesia. La analgesia que ustedes puedan manejar, esa se maneja normalmente. Ahora bien, tenemos que administrarle también el toxoide tetánico a razón de 0.5 mililitros cuando hay unas lesiones importantes por arriba del 20%, hay que darle para evitar cualquier problema con el tétanos. Ahora, una situación crítica, que es lo que les puse en esta radiografía, pues es que normalmente, así como les dije, vamos a evitar que tengamos sepsis. Una de las principales complicaciones que podemos tener es neumonías. Y esta es la causa más frecuente de muerte, la neumonía que va a tener nuestro paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente las bacteriemias y la infección de las heridas le llevarán a tener un proceso de neumonías. También puede ser la neumonía secundaria o al ventilador, que le podemos llamar nosotros, porque es principalmente la causa de la muerte. En el momento en que intubamos al paciente, en ese preciso momento, tenemos que nosotros darle el antibiótico a nuestro paciente para tratar de mitigar cualquier proceso infeccioso que nos pueda dar. Pero estas neumonías normalmente van a ser también secundarias a la inhalación. Si este paciente estuvo en contacto con humo, bueno, pues es otro de los factores que van a tener neumonía. Y las neumonías son las principales causas de la muerte de estos pacientes. Ahora, muy importante, lo mencioné hace un rato, pero es muy importante la nutrición. La nutrición se debe de dar lo antes posible para maximizar la cicatrización y minimizar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque recordemos que las interleucinas están trabajando. Tenemos la interleucina 1 y la interleucina 6 que tienen que ver con todos estos procesos. Entonces, entre más pronto podamos, dependiendo de la cantidad, la extensión y profundidad de la quemadura, es el que podamos hacer que el paciente lo extubemos y podamos darle aporte de alimentos por vía oral. ¿Ok? Pues miren ustedes, si el paciente tiene unas quemaduras extensas, tiene más del 40-60%, bueno, tenemos que darle suplementos calóricos y proteínas. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Bueno, el objetivo principalmente es 25 kilocalorías por kilogramo de peso corporal y ese es principalmente calórico. Y de proteínas, 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal para que podamos darle los nutrimentos que va a necesitar. Y estos nutrimentos importantes le pueden ayudar a mitigar el grado de quemadura que tenga o la hiperproteinemia que está teniendo y también los índices de funcionamiento, de hiperfuncionamiento que tiene el organismo. ¿Ok? Un momentito.
La mayoría de esta alimentación, aparte de que tienen que ser proteínas y calorías, también tienen que ser a base de carbohidratos. ¿Para qué? Para que tengan una fuente importante de glucosa. Recordemos que el organismo va a tratar de generar glucosa o de tomar glucosa de donde sea. Por lo tanto, lo toma de la grasa, perdónenme, del músculo. Entonces, eso hará que nosotros tengamos que administrarle proteínas y una fuente importante de glucosa para impedir que siga la degradación de las proteínas. Entonces, bueno, la sonda debe de ser de una sonda de alimentación de calibre pequeño. Esta se va a ir administrando paulatinamente en 2 a 4 hasta 6 horas para que vaya pasando y no tengamos un problema de que ocasionemos una reacción también del organismo por la glucosa que estamos teniendo, el problema que estamos teniendo con la glucosa. También vamos a tomar en cuenta que estos pacientes que están sumamente quemados van a requerir una alimentación parenteral. Entonces, esta es preferentemente digestiva para satisfacer las necesidades. Entonces, bueno, una de las cosas es que este tipo de alimentación también nos va a ayudar a otra cosa. ¿Por qué? Porque recordemos que a nivel intestinal nosotros tenemos bacterias, nos ayudan a la degradación de lo que nosotros comemos. Por lo tanto, esta reparación temprana ayuda a que la función intestinal también disminuya, la producción, el excesivo producción de bacterias intestinales, y esto nos genere a nosotros la fuga de endotoxinas, que son las que nos causan mayor problema al organismo. También el organismo pierde toda la cantidad de nutrientes, por lo tanto vamos a administrarle vitaminas. Estos micronutrientes, bueno, tienen que ser vitamina A, vitamina E, vitamina C y vitamina D, para que nos ayude al cierre de las heridas. Aquí hablamos de que tenemos extensiones importantes de quemaduras. Por lo tanto, vamos a ver el cuidado que tenemos que darle a las quemaduras. Primero, si tenemos una quemadura superficial de primer grado y segundo grado tipo A, bueno, pues esta nada más es importante tener un ambiente totalmente estéril y que lleven cuidado diario de la herida. Hay que hacer una limpieza importante del lecho de la herida, del lecho de la quemadura, y entonces se dará ya sea una ducha, ya sea se puede bañar. Si el paciente es una quemadura de primer grado y segundo grado superficial, pues el paciente se puede duchar. Tenemos que tener un ambiente, o si no es posible, el paciente se hará el lavado en la herida de la quemadura en la cama. Eso es algo normal que nosotros tendríamos que hacer. Vamos a ver, es importante que tenemos que cubrir la herida con un sustituto de piel si es que se necesita. Aquí vamos a hablar dependiendo de la extensión y la profundidad de la quemadura. No podemos no lo vamos a hacer en una quemadura de segundo grado superficial ni de primer grado. Ahí sí no. Aquí el organismo, pero va a depender de la extensión. Entonces, bueno, tenemos ciertas sustancias que nos ayudarán, o pomadas que nos ayudan a disminuir las molestias que tienen las quemaduras y la tasa del calor y tasa metabólica que tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, colocar vendajes oclusivos, y esto para minimizar la exposición al aire. Este vendaje que nosotros pareciera que no tiene importancia, pero sí, en quemaduras nos ayuda
el vendaje nos ayuda a la revitalización y disminución del dolor. Una de las cosas, si nosotros tenemos quemaduras en la cara, se puede tratar de manera abierta con una pomada antibacteriana, y si no hay procesos de infección, también podemos dejarlas sin tapar. Eso es muy importante. Muchas de ellas sanarán espontáneamente, la piel lo puede ir regenerando, pero estaríamos hablando de una quemadura de segundo grado tipo A. Entonces, si tenemos quemaduras de espesor de segundo grado, profundo y tercer grado, bueno, pues lo primero es que tenemos que evitar la sepsis por la quemadura. Hay que debridar, hay que hacer un debridamiento. Normalmente los debridamientos se hacen en las primeras horas porque esa piel muerta nos ocasiona citotoxinas, y estas citotoxinas van a la circulación sanguínea y el paciente entra en choque séptico, y bueno, pues el pronóstico será malo si nosotros no debridamos. Pero ojo, tomaremos siempre en cuenta que la primera parte que quitemos, vamos a evitar que no tenga nuestro paciente hipotermia. Bueno, eso ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar porque muchas veces esa partecita tan pequeñita se nos llega a olvidar. Entonces, aquí hay que eliminar el tejido muerto y cubrir la herida con piel o sustitutos de piel. Eso sí, tendríamos que tomar en cuenta. Los antibióticos tópicos para las quemaduras de segundo o tercer grado o heridas debido a alto riesgo de infección, todos son útiles. Esa es una ventaja que pudiéramos utilizar. Las que se cubren más del 20% de la superficie quemada, bueno, con componentes total, se extirpan quirúrgicamente dentro de las primeras 72 horas. Cuando nosotros tenemos quemaduras de segundo, profundo y tercer grado. Y aquí esto es posteriormente para acelerar la cicatrización, que es lo que nosotros tendremos que hacer en nuestros pacientes. Vean ustedes, ¿podemos poner pomadas? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, pues aquí les puse algunas de las más utilizadas. La sulfadiazina de plata, que creo que ya casi no la podemos encontrar en el mercado porque tiene algunos efectos contrarios si la utilizamos por mucho tiempo. Entonces, bueno, pero en las primeras etapas, en las primeras 72 horas, la podemos utilizar sin ningún problema. Se utiliza principalmente para gram positivos y gram negativos, pero solo es moderadamente eficaz para penetrar la escara de la quemadura. ¿Sí? Entonces, una quemadura de tercer grado, pues esta no nos sirve. Esta nos sirve principalmente de primer grado, segundo grado superficial. El acetato de mafenida es una solución al 5% o una crema que viene al 8.5%. Tiene una cobertura de amplio espectro, pero tiene una mala propiedad antifúngica. Que recordemos que uno de los principales problemas en nuestro sistema inmunológico cuando baja con tanta rapidez es el oportunista. Sí, ese que pensaron todos ustedes, la cándida, efectivamente esa va a estar aquí presente. Por lo tanto, a nuestros pacientes también tendremos que darle nistatina para estos pacientes que tienen este problema. Podemos utilizar apósitos, sí, apósitos de plata. Hay muchas formas diferentes y de mecanismo de acción dependiendo de la deposición de iones de plata que se unen a las proteínas y alteran las funciones celulares. Tienen una acción bastante amplia que dará una cicatrización de la herida, pero hablando de una quemadura de primer grado, de segundo grado superficial.
Cuando tenemos segundo grado profundo, tercer grado, que ya llegó a músculo y a hueso, ¿qué creen? Pues tendríamos que forzosamente utilizar injertos. Entonces, vean ustedes, el cierre temprano de las heridas, el objetivo principal es mitigar la respuesta hipermetabólica, ya la explicada principalmente. La escisión o quitar las escaras que nosotros estamos, se hará en las primeras 72 horas. El cierre más rápido de las heridas disminuirá siempre la sepsis que nosotros, y esto mitigará fuertemente la mortalidad que tenemos en nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de esta situación, de que si nosotros trabajamos nuestros pacientes lo más rápidamente posible, pues tenemos los sustitutos de piel temporales. ¿Cuáles son? Una vez que quitamos todas estas escaras que tenemos en esta imagen, aquí este paciente ya tiene sustitutos de piel, ya le quitamos toda la piel muerta, que eso es lo primero. Recordemos que las proteínas juegan un papel muy importante. El tratamiento de las quemaduras no nada más es el manejo, claro, es el manejo oportuno y es el cuidado del mismo paciente, para ver su función renal, para ver cómo, pero todo esto también tenemos que trabajarlo lo más rápidamente posible, porque las proteínas también tienen que ver con todo la integridad estructural de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la cicatrización es la base para que podamos tener un pronóstico importante con el paciente. Nosotros, en todos los pacientes quemados del más del 40, 60%, estamos hablando que tiene áreas de superficie quemadas de tercer grado, en donde es necesario hacer la debridación y amputación de ciertas extremidades. ¿Por qué? Porque tienen quemaduras importantes. ¿Y cuáles son? Principalmente las manos, las falanges son las que tienen unas quemaduras importantes. Dependiendo de la degeneración y marca, bueno, pues es la amputación que se hace. Hay veces en que lo que se trata de evitar al 100% en estos casos es evitar que se amputen. Pero si ya tenemos cambios importantes, no va a quedar de otra más que amputar. Entonces se amputará y posteriormente de amputar se tratará de manejar lo mejor posible para dejarle un muñón funcional, porque no es lo mismo un accidente en donde lamentablemente a una persona por un accidente en una segadora se mete la mano o el brazo, por decirlo así, se hace el proceso quirúrgico y se hace el colgajo para hacer el muñón. Eso no es lo mismo que un quemado. Un quemado lo que se tiene que hacer es hacer la cobertura de sustitutos de piel. Tenemos dos diferentes. Una, lo injerto, que funciona principalmente para grandes heridas extirpadas, y los aloinjertos son para grandes extensiones de quemaduras, pero tienen un costo mucho elevado. Entonces, pero tenemos los xenoinjertos. Los xenoinjertos son principalmente hechos de porcinos y que tienen más compatibilidad o tienen una histocompatibilidad con el humano. Entonces son más utilizados esto, y la ventaja que tienen los xenoinjertos es que estos se pueden colocar en los sitios de quemadura, son menos costosos y dan iguales de resultados. ¿Ok? Aquí estamos hablando de extensiones sumamente importantes en donde necesitamos colocar la piel. ¿Para qué tenemos que hacer esto?
para, si recordamos todas las funciones que tiene la piel, que es el termorregulador, que tiene que ver con la permeabilidad de la piel, que tiene que mantener la temperatura, bueno, pues todo, bueno, ya hice lo mismo, ya dije lo mismo, perdón, pero lo que más importante es el la termorregulación. Si colocamos un seno injerto o pieles temporales, empezaremos a tener en ese momento, cuando empiezan los capilares a tratar de hacer vasos, ya tiene una piel de donde empezar a tenerla. Ya una vez que nosotros empezamos a notar, porque eso se empieza a notar, cómo absorbe el organismo el injerto, y ese injerto lo va empezando a tener tejido de fibrina, y ahí es donde ya tendríamos posteriormente, porque un quemado no nada más se acaba en esto, tendríamos forzosamente posterior a esto colocarle vendajes o se me olvidaron mallas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiende, como las proteínas se acabaron y esta piel tiende a hacerse contracciones, entonces empieza a degenerar y empieza a deformarse. Por eso es muy importante que después de eso, su seguimiento que va a tener el paciente. El tratamiento de un paciente quemado es sumamente costoso y largo por todo lo que se le tiene que posterior o que va a tener tanto el niño como el adulto en esta situación. Ahora, vean ustedes, pareciera que no lo vamos a mover, ya le hicimos el injerto ya pegó, porque es inmediato, en verdad se nota. Cuando nosotros colocamos un injerto y ese injerto no pegó, válgame la expresión, luego vamos a ver el tejido negro, se necrosa, se muere y tenemos que quitarlo porque ya no dio buenos resultados. Pero es necesario el mantenimiento de funcionamiento funcional, que era lo que yo les decía. Todos los vendajes, todo lo que se le coloca, es para que no se deforme. La piel, no tenemos una piel funcional donde el colágeno y la elastina y la queratina y todo el ácido hialurónico, todo lo que nos hace para que tengamos una hermosa piel, no la vamos a tener ahorita. Por lo tanto, todos los estratos que ya no tenemos en la epidermis están fuera. Entonces es una piel que estamos colocando que se va a deformar. Entonces siempre tenemos que evitar la pérdida de movimiento de las articulaciones con movimientos. Aquí es multisistémico. En las primeras horas es el médico especialista en quemados, el personal capacitado de enfermería, pero después viene el fisioterapeuta y hay que hacer movimientos porque si no, la atrofia articular hará que las pobres personas, voy a decirlo así, terminen con manos de garra, por ejemplo, los dedos los tengan así, hacia abajo, así como estamos viendo en esta imagen. Ustedes van a decir, ay, pobrecito, le va a doler. No, lo que queremos evitar es que la fibrina que se está formando haga que estos dedos se vuelvan inútiles, que ya la persona no pueda mover. Es sumamente doloroso. Los pacientes pasan por un dolor ahora, primero por el dolor que están teniendo por la quemadura, ya le controlaste, ya le colocaste los injertos, ya hiciste todo esto, ahora viene el dolor para su rehabilitación posterior. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos. Vean ustedes, si las heridas se mantienen inmóviles debido al dolor o para la cicatrización en la contractura de la cicatriz, músculos y tendones, causará principalmente la pérdida del movimiento articular. Esa es la causa.
Por eso se necesita hacer movimientos. ¿De dónde? De las extremidades superiores, que son los principales sitios que tenemos quemadura. Si es en extremidades inferiores también, es enteramente lo mismo. No podemos tener manos en garra, son funcionales. Va a depender mucho de la fisioterapia que va a tener el paciente con posterioridad a una quemadura tan extensa. Todos estos pacientes siempre van a tener muchas secuelas si nosotros los dejamos. Por eso se han visto tantos avances en los pacientes con quemaduras y que las secuelas que tienen estos mismos muchas veces son menores. Y son menores por esa situación, porque no se dejó al paciente que la articulación perdiera el movimiento. Y después de un tiempo, ese paciente sea un paciente funcional. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Que ya lo había yo mencionado para todos ustedes. Primero, lo que tenemos que evitar es la infección. Una herida grande, abierta, siempre está colonizada por bacterias, por lo tanto hay que colocar antibiótico, bactericida, bacteriostático, bacteriolítico. Todo esto. Y otra es la neumonía vinculada con el ventilador, que eso es lo principal que nos va a causar problemas. Ahora, la sepsis, el síndrome de sepsis, ¿cómo lo vamos a dar? ¿O cómo nos vamos a empezar a dar cuenta? Recordemos que pareciera que para nosotros que no estamos en un proceso de quemadura, pero cuando tenemos fiebre decimos, ay, qué mal me siento porque tengo fiebre. No, tu sistema inmunológico está trabajando, pero la fiebre en un paciente quemado con el hipermetabolismo que tiene y catabolismo, vamos a tener una leucocitosis, entonces esto es clásico de las lesiones graves. Fiebre, hipermetabolismo, catabolismo y leucocitosis. Esto hará que el sistema inmunológico esté trabajando intensamente por esta quemadura. Y otro es el síndrome de escara. ¿Cuál es el síndrome de escara? Bueno, pues cuando las quemaduras circunferenciales de una extremidad o del tronco plantea problemas de cicatrización. Y estos nos darán un aspecto de escara. Recordemos que una escara es aquella en la cual la fibrosis o la fibrina, que se forma en una herida, que es una forma blanquecina. Yo a veces lo veo así, no sé si ustedes lo hicieron cuando eran pequeños, yo sí. Cuando teníamos un raspado, cuando nos raspábamos las rodillas, teníamos una zona y de ahí teníamos nuestra, se me fue el nombre, perdón, cuando ya tenemos ahí nuestra costra bien marcadita, bien bonita, y luego después de un tiempo empezábamos, como que nos daba comezón y empezábamos a raspar o a picarle a la costra y nos la arrancábamos. No sé si alguna vez ustedes lo hicieron, pero si lo hicieron, vieron y tuvieron oportunidad de ver qué bonito es eso, el organismo ya no vuelve a sacar esa costra de ese tamaño porque es el coágulo que se forma por los vasos sanguíneos, pero ya después no. Y después empezamos a notar como un tejido blanquecino se forma en la herida y se va uniendo. Bueno, pues esa es la fibrina. Cuando tenemos extensiones importantes en heridas o en quemaduras, la fibrina que se forma no se alcanza. Entonces ese tejido es un tejido muerto, verdoso, amarillento que se forma alrededor y entonces es el síndrome de escara. Es inflexible y entonces hay que estar debridando las zonas. Es sumamente complicado en quemaduras sumamente extensas, aquellas en las cuales ya se les coloca injerto y el injerto no pega.
Entonces, esto es debido principalmente a que no tenemos un adecuado flujo sanguíneo y sobre todo, recordemos que el sistema linfático también es afectado en una quemadura. Bueno, pues este sistema linfático también tiene que ver con las proteínas. Bueno, pues este sistema no está trabajando bien y por lo tanto hará imposible una adecuada cicatrización y hará el síndrome de Escara. Esas son las tres principales complicaciones que nosotros nos enfrentamos. La más preocupante son las dos, bueno, las tres, porque es un paciente que tiene un síndrome de Escara, es aquel en el cual no hay cierre de las heridas. ¿Y cuál es el problema? Que no tenemos piel, recordemos, al no tener piel, estas tenemos mayor predisposición a tener bacterias y por lo tanto infecciones severas que va a tener el paciente. Y tenemos que trabajar más rápido con estos pacientes porque su sistema inmunológico está bajo y está ayudándonos a tratar de compensar todas las pérdidas de líquidos, las bacterias en el organismo, está los macrófagos tratando de trabajar ahí, pero si nosotros no trabajamos rápido también tenemos los hospitales. En los hospitales también tenemos agentes nosocomiales infecciosos que nos causan muchos problemas. Mientras más tiempo pase un paciente con esta situación, más corre el riesgo de infectarse nuevamente y causar más problemas en él. Bueno, pues esa es una de las causas. Bueno, en esta diapositiva les coloqué a ustedes cuáles son los patógenos más frecuentes en infecciones de bacterias. Se los había yo comentado al principio de la ponencia que estamos teniendo y les decía, bueno, pues obviamente tenemos bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, una de ellas es el Staphylococcus aureus, el Pseudomonas aeruginogenas y una que la habíamos mencionado hace un ratito, la Candida albicans. Bueno, va a depender aspecto de la herida, te va a dar pérdida de granulación de la herida por Staphylococcus aureus. Si es por Pseudomonas, va a haber una necrosis superficial y parchado y va a ser negra la herida, como una diapositiva por ahí que vimos. Y Cándida, bueno, vamos a tener un exudado mínimo. El curso es de inicio lento de 2 a 5 días y vean, las Pseudomonas es de 12 a 36 horas, que es un inicio mucho más rápido. Y la Cándida, recordemos que es lenta. La Cándida solamente va a aparecer cuando nuestro sistema inmunológico esté hasta abajo. Cuando afecta directamente al sistema nervioso central, vamos a tener un paciente con desorientación. En las Pseudomonas vamos a tener cambios ligeros en el estado neurológico y en Cándida a menudo no tenemos ningún cambio. En los leucos tenemos, por eso es que hay que estarle haciendo una biometría hemática o los estudios que ya mencioné hace un ratito, de cada 4, cada 6 horas para que veamos si tenemos un aumento de los leucocitos. Si hay estafilococos, va a ser un incremento notorio. Tenemos en Pseudomonas, va a ser alto o bajo, dependiendo del tiempo de evolución del paciente, porque recuerden que va a aparecer en las primeras de 12 a 36 horas. En la Cándida normalmente no tenemos cambios importantes. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos ya desde el momento en que nacemos. La Cándida por eso es oportunista. Aparecerá siempre en el momento en que el organismo esté bajo. Por lo tanto, no tendrá temperatura, pero nuestros pacientes con estafilococos vamos a tener un incremento importante de temperatura, lo que no hace la Pseudomona. Puede la Pseudomona tener alto o bajo picos de temperatura. Nuestro paciente puede tener 38 de temperatura y posteriormente bajarse a 36, tener picos de presión. Entonces aquí hay que hacerle un exudado, hay que mandar a patología, tomar una muestra y mandar la patología para identificar cuál es el agente patógeno que está afectando a la quemadura. Eso es muy importante. Nuestros pacientes pueden cursar por periodos de hipotensión. Yo normalmente les diré, en Cándida casi no tenemos ningún cambio, pero en Pseudomonas
Sí, tenemos normalmente cursos de hipotensión grave. ¿Qué significa? La hipotensión la consideramos por arriba, perdónenme ustedes, por abajo de 90, 50, entonces eso es hipotensión por abajo. Y si es grave, pues obviamente estaríamos hablando de un paciente que maneja entre 60 a 30 milímetros de mercurio. Hipotensión es leve, entonces 160, 90, 50 y se mantiene el paciente. La tasa de mortalidad va a depender mucho, mucho de qué agente. ¿Cuál es el que nos causa más problema? La cándida, porque ya nuestro organismo ya está minado, nuestro sistema inmunológico ya no tiene la suficiente capacidad de defensa. Aquí, en lugar de tener una leucocitosis, vamos a tener una leucopenia. Ya no hay manera de que nuestro organismo esté teniendo buenos resultados para salir adelante. Entonces, la cándida no te va a dar problemas, pero sí es más mortal que los demás. Y la pseudomonas, por obvias razones, tiene más datos de afectación de un 20 a un 30%. Y estafilococos, un 5%. Entonces, esa es la razón por la que las quemaduras son tan importantes en nuestro organismo. Pues bueno, ustedes me dicen si tienen alguna duda, pregunta, algo. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Quieto. Costo. Aquí vamos a ver de las posibilidades que tiene. Si tú estás hablando de un paciente particular y tiene las posibilidades económicas, pues el aloinjerto es el mejor. Pero el senoinjerto es menos costoso, da buenos resultados. Aquí estamos hablando, por eso se los puse ahí, económicamente es más caro uno que el otro. ¿Da buenos resultados los dos? Sí. Pero aquí vamos a hablar de la extensión. Entonces, si su paciente o los familiares tienen, porque recuerden que este es un paciente que va por un tiempo importante en hospitalización, en terapia intensiva, y después de estar en terapia intensiva en cuarto, y después de su cuarto viene la fisioterapia. Entonces son pacientes que tienen que tener de verdad un poder adquisitivo importante, que dicen, no, pues colócale aloinjerto, no importa, lo que cueste, se lo merece nuestro familiar. Yo no hablo de eso, sino estoy hablando de lo que viene, porque estos son gastos importantes que va a tener el paciente durante mucho tiempo. Si es un paciente que está en una seguridad social, pues obviamente utilizan los de porcino. ¿Dan resultados? Sí, dan buenos resultados. El seguimiento es igual en los dos. Hay que ver si el injerto lo acepta el cuerpo. Hace un momento los mencioné, siempre se va a ver negro el injerto, inmediato. En menos de 12 horas, yo ya estoy viendo que el injerto dio buenos resultados o no. En menos de 12 horas. El injerto se ve negro, se empieza a ver, el injerto se sutura, se coloca, es una cosa muy bonita, es una cosa delgadita que se coloca y se sutura. Y una vez que se sutura, vamos a esperar a ver su evolución. Entonces, yo hablo por las posibilidades que tenga el paciente, ¿ok? Porque tenemos que tomar en cuenta que debemos de tenerlo en un lugar estéril para que no haya ningún dato de una sobreinfección que pueda tener nuestro paciente.